tal, compañeros? ¿Cómo están todos ustedes? Pues una vez más, bienvenidos a esta Auto Expo Automotriz Internacional Virtual, que bueno, ya por nuestra segunda edición. Recuerden que ya lo tuvimos en la expo que normalmente se hace en Guadalajara, y pues ahora en esta de Pachuca, pues que también será de esta manera. Como ya bien es sabido por directiva de la CNT, es que próximo año, aún así ya las expos se hagan presenciales, pues también seguiremos con esta con esta forma de llevarlo virtual para tener un mayor alcance para todos ustedes. Bueno, quiero recalcar que esta charla que vamos a tener en este momento es un tema que ya en alguna ocasión lo hemos repetido, lo hemos visto, pero es de suma importancia. Recuerden que siempre yo he comentado que la tecnología nos come a pasos agigantados, pero la misma tecnología nos brinda las armas para podernos defender. Recuerden que también se ha mencionado que en la actualidad los vehículos cada vez más se reparan con la cabeza más que con las manos. Sentados aquí al volante, tomando nuestro equipo de diagnóstico, pues nosotros podemos ver el dato, por dónde está la dirección de la problemática del vehículo que estemos nosotros revisando. Entonces, para esta ocasión yo quiero presentar un tema que es el modo de diagnóstico 6. Este modo 6 de diagnóstico, siempre lo he mencionado, que es una herramienta muy poco utilizada por nosotros los técnicos. Sí será necesario muchas cosas, recalcarlas, repetirlas. De muchos de ustedes que ya nos han visto y que han visto el tema, pues qué bueno que ya lo saben, qué bueno que ya lo conocieron y qué bueno que ya lo están practicando, porque se dieron cuenta ustedes que sí es una herramienta eficaz. Pero muchos de nosotros los compañeros no lo conocemos, entonces vamos a entender y comprender cómo poder llevar a cabo dichas herramientas. En esta ocasión pues vamos a trabajar nosotros, quiero mostrar un poquito para pues ver el menú, cómo podemos entrar. Vamos a utilizar este vehículo, modelo 2011, y para lo cual también vamos a utilizar el equipo de Inyecto Clean. En este caso utilizamos el CJ7. Fíjense que este equipo tiene muchas cosas muy buenas, igual como CJ4, pues creo que el CJ4 es un equipo que jamás puede faltar en nuestros talleres. Es un equipo excelente, también como lo que es este CJ7S. Entonces vamos a explicar algunas de las funciones, que esto es lo vamos a ver, precisamente ese menú para el modo 6 de diagnóstico. Recuerden que para poder entrar a esta parte, pues vamos a entrar como vemos genérico. Si nosotros quisiéramos entrar en forma específica con los vehículos, pues nos vamos a esta segunda función, que es un diagnóstico extendido, que ya es multimarcas y multisistemas. Pero en esta ocasión, para lo que nos atañe para nuestra charla, nos vamos como OBD2 genérico. Accesamos aquí. Y aquí vamos a ver el menú de lo que tenemos nosotros en nuestro escáner, en la conexión con este auto. Esperamos unos segunditos en lo que se hace la conexión. Y listo, tenemos ya la conexión. Fíjense que nada más quiero, antes de entrar en materia con esta parte del modo 6, pues vamos a ver los menús que tenemos, que lo que ya conocemos, por ejemplo, línea de datos, lo que son los códigos permanentes, códigos pendientes, borrado de códigos, el cuadro congelado. Recuerden que el cuadro congelado es muy importante, porque es aquí donde nosotros vamos a visualizar una falla que se haya producido. Es decir, hay ocasiones que cuando nosotros tenemos algún código de falla, lo anotamos y posteriormente nos vamos a borrarlo. Al borrar el código de fallo, también borramos el cuadro congelado. Y aquí nos sucede un problema. Borramos las condiciones en las cuales el código de falla se registró. Entonces, cuando nosotros hacemos la corrección, hay que hacer funcionar el vehículo en las condiciones como la computadora detectó la falla. A qué temperatura, cuántas revoluciones, cuánta velocidad. Si ya el código no nos lo da, no registra, bueno, entonces la solución a nuestra falla quedó corregida. Entonces tenemos esta nomás, prueba rápida, que es parte de lo que es el menú que tenemos nosotros aquí en el equipo. Entonces,
vamos a ver otras cosas más de aquí dentro de este menú. Adicionado, monitores. Recuerden que tenemos una charla de monitores también aquí, patrocinada por nuestros compañeros de Inyector Clean, que es donde vamos a explicar cada uno de estos monitores. Aquí monitor de fuego perdido, monitor del sistema de combustible, que está incompleta, ¿sí? Componentes comprensivos, monitor del catalizador. Vamos a entender por qué está completa y por qué dice ahí no incompleta. Aquí dice calefactor del sistema EVAP, del aire secundario, monitor del aire acondicionado, monitor del sensor de oxígeno. Digo, estos que nos dicen incompleta es porque todavía falta algo que se llaman criterios de habilitación. Es decir, que se den las condiciones mínimas necesarias para que se corra cada una de las pruebas que nos está indicando aquí. Entonces, los criterios de habilitación, que es lo que vamos a explicar en la charla esta de lo que son monitores. Ok, nos regresamos. Sensores de oxígeno, específicamente las pruebas para esto. Y aquí tenemos las pruebas en modo 6. La información del vehículo, pues aquí tenemos de este vehículo, de este Jaguar. Aquí tenemos ya el número de serie, la calibración de la computadora. En fin, aquí tenemos esos datos que son los importantes para esto. Pero vamos a ir aquí, en el menú. Entramos en el modo 6. Damos Enter. Y lo que vamos a verificar en el modo 6, o a lo que vamos a poner atención, y que eso posteriormente lo explicaremos ya ahí en la pizarra, en la pantalla, para poderlo explicar más de fondo, son los dos parámetros, que es el monitor, que estás hablando de dos, ¿sí? Lo que es la prueba y el test, el monitor. Entonces, y aquí hay tres parámetros, un mínimo, un máximo y el valor de la prueba. Y nos dice que aquí pasó, pero estos parámetros o estos valores nos los está dando hexadecimales por lo general. Entonces, hay que sacar el valor de cada uno de estos. Aquí me indica para este Jaguar tenemos 79 pruebas la que podemos hacer. Recuerden que esto es en otras condiciones de otros vehículos, podemos encontrarlos esto, el TID, que es la prueba del test, o lo podemos encontrar el otro efecto como SID, o la prueba del componente. Es decir, al ese componente qué prueba se le está realizando. Aquí tenemos las dos. Ahí miren, aquí si se fijan, aquí nos dice la prueba falló. El que venga un signo de pesos ante este numeral alfanumérico significa que es en un formato hexadecimal. Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar, a qué se refiere y de qué se trata todo esto, para que poco a poco ustedes en su taller lo vayan explotando, lo vayan explorando. Aquí hay varias pruebas que falló. Aquí también esto pasó. Y bueno, pues con esta parte del modo 6 de diagnóstico, con esta prueba, señores, podemos nosotros identificar un fallo o un código antes de que la computadora encienda la luz de aviso. Es una falla próxima a venir. Entonces, aquí podemos identificar todo esto. Para esto, pues ocupamos nuestro equipo y obviamente también vamos a ocupar la información técnica. Esos programas donde vienen los manuales. Caso específico, vamos a trabajar con el programa de Mitchell para poder identificar cada una de estas situaciones, de cuál prueba y qué componente es el que estamos revisando. Así es de que acompáñenme y vamos a desglosar toda esta charla y toda esta prueba del modo 6 de diagnóstico. Lo que le vamos a poner atención a esta parte del modo 6 de diagnóstico son a dos parámetros que nos den flujo de datos en el escáner. Lo que le vamos a poner atención, uno, es el PID, que es identificación de la prueba, que podemos también encontrarlo como TID. Identificación del test, que al final de cuentas es lo mismo. Y le vamos a poner atención al SID, que es la identificación del componente. Es decir, a este componente
¿Qué prueba es la que se le está realizando? Y aquí es donde vamos a ver el parámetro, si está dentro del límite de su parámetro de operación. Repito, estamos poniendo como ejemplo la parte del catalizador, pero aquí podemos ver calefactores de sensores de oxígeno. Podemos ver nosotros sistemas EVAP, sistemas EGR, en fin, muchos de los monitores no continuos podemos nosotros analizar esa falla antes de venir. Como mencionamos, este avanzado diagnóstico, sí, en OBD2 no lo usamos, muy poco lo utilizamos, pero vamos a iniciar con esta parte. Vean, ejemplo del vehículo que estamos utilizando, Chrysler PT Cruiser modelo 2001. Utilizamos el equipo de InjectoClean, el CJ4, muy conocido por todos nosotros acá, y nos vamos al menú que tiene el escáner. Dentro de ese menú de códigos pendientes, borrar códigos, el cuadro congelado, monitores, sensores de oxígeno, aquí tenemos pruebas del modo 6. Correcto. Entonces, nos vamos a Enter en esta prueba del modo 6 y veamos qué es lo que sucede, lo que nos va a arrojar el escáner. Para este vehículo específico, me está indicando que tengo 7 pruebas las que puedo realizar. Para lo cual, la prueba 7 de 7, la prueba y la identificación de la prueba es el 21, la identificación del componente 00, y aquí me da un valor máximo, el valor de la prueba. Hay unos equipos me dan valor mínimo. Estos son valores que están grabados dentro del procesamiento. Miren, dentro de una computadora, lo que es la parte del procesamiento, imaginemos el microprocesador. Tiene varios circuitos integrados allá adentro, de los cuales tiene un convertidor análogo-digital. La información de entrada de un sensor es análoga, es un voltaje variable, visible, cambiante en un tiempo. El lenguaje que conoce internamente son ceros y unos, es un lenguaje binario. Entonces ese convertidor va a transformar esa señal análoga a un lenguaje digital. El micro la recibe a través de un circuito que se llama CPU. Lo toma ese valor de entrada. Obviamente dentro de ese micro tengo una unidad aritmética lógica, tengo una RAM interna, tengo una EEPROM y hay periféricos internos y externos en el procesador. Esos periféricos internos, entre ellos hay un enlace, una conexión con la memoria flash. En la memoria flash es donde viene guardado toda la información del vehículo, todos los datos. En esa memoria flash, ahí vienen los valores mínimos y máximos que para esta condición de operación, un sensor o un actuador, un elemento, tiene que dar como mínimo un valor, como máximo otro valor. Eso ya viene generado, viene guardado en la memoria flash. Ahí viene el número de serie, código secreto del inmovilizador, perdón. Toda la información viene guardada ahí en la memoria flash. Entonces, imaginemos, cuando el sensor está dando ese valor de entrada hacia la computadora. TPS, un voltaje representa el ángulo de la mariposa, el ADC lo digitaliza a ceros y unos, y ese voltaje ya en ceros y unos y representa la cantidad de potencia solicitada por el conductor a través del sensor. Correcto. Entonces, en ese momento, esta es la señal de entrada. El procesador se enlaza con la flash y entra en una dirección que la flash tiene direcciones y en cada dirección tiene valores, tiene datos del vehículo. Entre ellos un dato del TPS que el programador, el diseñador, el fabricante le dijo, hey, bajo esta condición tienes tu sensor que te tiene que dar un valor mínimo y un valor máximo. Cuando la señal de entrada se desfasa de ese parámetro es cuando el código de falla se genera y se graba en la misma memoria un código de falla. Entonces el micro dice, si podemos decirlo de esta manera, vaya, le pide oportunidad a entrar a la flash y lo que quiero hacer es leer, eso es lo que hace el micro.
Y el micro se va a la dirección específica donde está la información del sensor TPS y ahí lee el valor. Entonces, tengo un valor guardado o valor de flash, llamemos así. Tengo un valor de entrada y los dos datos se van a la unidad aritmética lógica en el procesador. Y lo que va a hacer es corroborar que esta señal entrante encaje dentro de este valor. Un mínimo, un máximo contra una entrada, se saca un valor de promedio. Ese valor de promedio, el cálculo que se hace ahí matemático, ese algoritmo, se revisa la memoria RAM y de ahí hay una señal de salida a un actuador para la inyección, avance de chispa o lo que tenga que hacer con la información. Entonces, dentro de ese procesamiento, como le llamamos, es como debe de estar leyendo ese parámetro o ese dato. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El valor máximo. Pero quiero que vean ustedes que aquí tengo un símbolo de pesos. Este símbolo con una cifra, pero este es alfanumérico, este dato que tengo aquí. Significa que está guardado en un formato hexadecimal. En ese lenguaje es como se guarda en la flash. Entonces, aquí me dice que el resultado de la prueba falló. El valor de la prueba es este, como máximo tiene, entonces significa que no encajó dentro de ese parámetro que la computadora esperaba. Pero yo no sé ni qué componente, ni qué prueba se le está realizando. Bueno, este es un ejemplo que estamos haciendo con este equipo, ¿sí?, de InjectoClean CJ4. Pero vamos a desglosarlo de la siguiente manera, ¿les parece? Ahora, para lo siguiente, vamos a utilizar la herramienta de flujo de datos. Creo que todos tenemos ya la información técnica, que es importante hasta ahora. Recuerden, señores, que en la actualidad, para poder competir en el taller, para poder dentro de ese proceso de diagnóstico y mantenimiento, es importante tanto tener como la información técnica, el equipo de diagnóstico y obviamente pues el conocimiento, la capacitación que refiere al área. Vamos ahora, el vehículo que estamos poniendo como ejemplo. 2001, utilizamos este programa de información técnica. El vehículo Chrysler y la PT Crucial. Okay, listo. Nos vamos a nuestro menú. Seleccionamos esta área de nuestro menú y fíjense que aquí tenemos modo 6. Abrimos el año del vehículo y aquí están las tablas. Cabe mencionar que estos datos, estos parámetros que tenemos aquí en la información técnica, para cada marca, para cada fabricante, cada quien utiliza sus propios parámetros, sus propios elementos de medición para poder generar todo esto. Aquí estamos ya en la tabla para poder sacar los datos. En la evolución que hemos tenido de Chrysler, tenemos la computadora que son sistemas SBEC, computadoras de 60 pines, computadoras de 80 pines, 2 conectores, son las VEC3, las SIM70. Pero fíjense que esta tabla, aquí yo veo una separación, en la cual me está indicando que si estoy utilizando vehículos de pasajeros o aplicaciones en minivan, yo utilizaré la tabla de aquí hacia acá. Pero si estoy utilizando Jeep, Pickup, Viper, yo voy a utilizar de aquí hacia acá, porque obviamente para acá ya tengo una computadora JETEC en estas versiones. La computadora JETEC es aquella de 3 conectores donde control de transmisión y control del motor ya van en el mismo módulo. Correcto. Entonces, analicemos de la siguiente manera. ¿Qué tengo aquí? El ID. Recuérdense que el componente que teníamos nosotros era el 00. Aquí está, componente 00. Pero la prueba
era la 21. Así es de que yo localizo de aquí el PID o el test, el TID 21, le damos no. Y ya lo encontramos. Veamos acá. Aquí tengo la prueba 21 del componente 00. ¿Y qué significa esta prueba? Monitor del catalizador. ¿Sí? Banco 1, sensor 1, digo, aquí nada más es uno solo en esta PT Crucier. Entonces, ya me está arrojando, ¿sí? A través de la información técnica, ya sé lo que estoy visualizando. Que obviamente, cuando yo lo estoy visualizando en el escáner, en este, pues de pronto no entiendo lo que me está diciendo, pero ya lo voy desglosando. Ya estoy viendo que el componente es el catalizador banco 1, la prueba, pues sí, es la relación de cambios. Recuerden ustedes que mencionamos que los monitores no continuos, que es donde entra esto, es una prueba que dura 10 segundos. Es lo que dura la prueba. Es decir, después de que arrancamos el vehículo, que se realizó la prueba racional y la prueba de consumo de corriente, que es donde salían los códigos de circuito D, ¿se acuerdan? Sí, el monitor comprensivo de componentes. Cuando ve que la prueba racional y la prueba eléctrica, todo está correcto, dice monitor completo, pasó la prueba. Arrancamos el auto, viene el segundo monitor, que es el monitor de fuego perdido. Recuerda, donde la computadora va a revisar que todos los pistones exploten parejo. Pues va a revisar a través del CKP la fluctuación de pulso a pulso de cada uno de los empujes del cigüeñal. Es decir, que si un cilindro no participaría, pues lo veríamos nosotros en un cabeceo del motor, en una desaceleración del cigüeñal, y el tiempo se alargaría de pulso en esa parte del CKP. Así es como la computadora lo monitorea. Y a través del árbol, del sensor, perdón, del árbol, es como identifica cuál es el que no está participando. De esta manera puede identificar el 1, 2, 301, 302, 303. Correcto. Ya pasó la prueba, todos los pistones se están empujando parejo. Monitor completo. Después se viene la prueba del calefactor, del sensor de oxígeno. Después se viene la prueba del sensor de oxígeno en su producción de voltaje. Y de antemano sabemos nosotros que un sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, tiene que estar fluctuando. Un sensor de oxígeno convencional pues tiene que estar fluctuando mínimo una vez por segundo. ¿Recuerdan ustedes por qué razón? ¿Por qué razón tiene que estar ciclando el sensor de oxígeno? ¿Por qué tiene que estar hacia arriba y hacia abajo? ¿Arriba de 450 milivoltios? ¿O por debajo de 450 milivoltios? ¿Dónde radica la importancia que tiene que estar así, fluctuando una vez por segundo? ¿Cómo? Ah, claro, por eso tiene que ser, para que el catalizador haga su operación. Recuerden que aquí, obviamente, el sistema dicta que el catalizador que debe tener el vehículo es un catalizador de 3 vías. Recuerden que ese catalizador de 3 vías desarrolla 2 fases. Una de ellas es una fase de reducción de NOx. Recuerden que se forman por las altas temperaturas de la cámara de combustión. Importantísimo la CGR para esa función. O importantísimo también, ¿sí?, los sistemas de desconexión de tiempos variables, de valvular. Claro, sí, porque esos sistemas BBT pues tienen la función para poder reducir también las emisiones de NOx. Ahora, otra de las fases que hace un convertidor catalítico, sí, es una fase de oxidación. Hidrocarburos y monóxidos de carbono transformados en agua. Entonces, ¿por qué es importante que el sensor esté ciclando? Porque para que se pueda realizar esa fase de reducción de los NOx, se requiere ausencia de oxígeno. ¿Y dónde tengo ausencia de oxígeno? En una condición de mezcla rica, voltaje alto del sensor, ausencia de oxígeno. Es necesario para que el catalizador desarrolle la fase de reducción de NOx. Pero a su vez, para que se pueda realizar la oxidación, transformación de hidrocarburo y monóxido en agua, se requiere un alto contenido de oxígeno. Entonces, señores,
voltaje bajo, contenidos de oxígeno sobrante, necesario para que oxide. Entonces, mezcla rica para reducción de NOx, condición de pobreza para oxidación de hidrocarburos y monóxidos de carbono. Recuerden, señores, también que la vida del convertidor catalítico se mide en su capacidad, es decir, su eficiencia de almacenamiento de oxígeno. Y para ello, un catalizador trae otro elemento adicional, que es el cerium, que es el elemento que acumula el oxígeno en el catalizador. Con el paso del tiempo, ese almacenamiento de oxígeno dentro del mismo se va perdiendo su capacidad. Y eso logra que el oxígeno sobrante, porcentaje de oxígeno sobrante de la combustión, que es el que se utiliza para oxidar, ya no se atrape en su totalidad. Va perdiendo esa capacidad de almacenamiento. Eso va a llegar a que no lo atrape. Ese oxígeno fluye a través del cuerpo del convertidor para llegar al segundo sensor de oxígeno. Si todo el sistema catalizador está operando al 100%, entonces el diferencial en producción de voltaje del primer sensor contra el segundo sensor es como está dado para monitorear o generar los códigos de baja eficiencia, 420 o 430. Es decir, fíjense bien, el primer sensor tiene que estar ciclando. Ya vimos por qué tiene que ciclar. ¿Cómo le hace para ciclar? La computadora lo está realizando, reduciendo o ampliando ancho de pulso. Ahí entra filtering. Ajustes de combustible cortos, ajustes de combustibles largos para compensar esto. Listo. Está ciclando el primero. Y el segundo sensor de oxígeno tiene que estar en un voltaje estable, arriba de 450 milivoltios. Que para podernos entender, es que un voltaje alto para el primer sensor de oxígeno, para el primero, antes de catalizador, significa mezcla rica. Un voltaje alto para el segundo sensor, posterior al catalizador, significa ausencia de oxígeno. Es decir, el segundo sensor está reportando a la computadora que no hay oxígeno. ¿Y por qué le reporta que no hay oxígeno? Ah, porque el oxígeno que sobró, entró y visualizó el primer sensor, se está utilizando con el platino y el paladio, que es el material catalizante, esas bolitas de porcelana, ¿sí?, cubiertas con ese material, se están utilizando para oxidar. Así es de que el oxígeno que sobró se utilizó para oxidar, por eso el segundo sensor no está reportando oxígeno. Eso es cuando el catalizador está al 100% de su capacidad. Recuerden que el código referente a catalizadores 420, 430, ¿cuándo se graba? Cuando hay una referencia de sincronía sin cambio, es decir, cambios de valor, el primero contra el segundo sensor. Cuando llega a una relación de cambios de 20 cambios del primero y un solo cambio del segundo, código de falla grabado. Por eso entonces, que aquí es donde nos da el módulo 6 esta situación, que debe de estar debajo de relación de 20 a 1. 20 a punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, antes de llegar a 1. Cuando llega 20 a 1 la relación de fluctuación del primero contra el segundo, código grabado. ¿Correcto? Entonces, por eso es la importancia, ¿sí?, de esa relación de mezclas, y aquí es donde entra esta parte. Entonces, ya con la información técnica, estamos viendo nosotros que ya algo entendimos de esto, que de pronto, pues no vemos aquí, no entendí nada, y esto lo pasamos, ni cuenta nos damos de esta parte del diagnóstico, de la herramienta. Ya vimos que la prueba 21 se refiere ¿a qué? A la relación de cambios. Vamos a verlo nuevamente aquí, véanlo. Prueba 21, frecuencia de relación de cambio del banco 1. Es decir, aquí ya pasó esa relación de 20 a 1, ¿sí?
Por eso nos indica que la prueba no fue un éxito, la prueba no pasó. Entonces se refiere al catalizador banco 1 y eso es la prueba de cambios que estamos mencionando. El primero contra el segundo y si el resultado falló. Ok, ya eso lo puedo identificar con la información técnica, pero ¿esto de qué se trata? Si el equipo, repito, yo tengo un mínimo y tengo un máximo. El máximo aquí está, hexadecimal. Mínimo, pues no me lo pone, pero cuando no tengo mínimo por default es 0. Hay ocasiones que el máximo no tengo. ¿Por qué? Porque sería infinito. Tiene que ser un mínimo, un valor mínimo, pero máximo puede ser lo que sea. Eso es hablando, por ejemplo, de un sistemas evaporativos. Un valor mínimo, ¿sí?, de estanqueidad de vapores. Ahora, el valor de la prueba, pues esto. Acuérdense que es alfanumérico. Vamos a sacarlo y vamos ahora a convertirlo a decimales. ¿Recuerden esto? Que el signo de pesos que tenemos acá significa que está guardado en un formato hexadecimal. Vamos a traducirlo. Primero vamos a sacar el valor máximo. Para esto, utilicemos de nuestro computador las herramientas, accesorios, y de estos accesorios utilicemos la calculadora. Por default, el programa me da una calculadora estándar, que obviamente pues esta calculadora no me serviría, yo ocupo otro tipo de calculadora. Científica, pues no me serviría porque esto es para raíz cuadrada, raíz cúbica, seno, coseno, no me interesa. La que me interesa es una computadora de programación. Ahí está, mi calculadora de programación. Y aquí lo tengo, miren, hexadecimal, decimal, octadecimal, binario. Correcto. Yo lo que voy a hacer es que esta cifra hexadecimal, sigan ustedes si gustan en su computadora, y tengo el valor máximo. Obviamente, como los ceros, pues van a la izquierda, pero vamos a anexarlos. No nos conta bien, 0073, o sea, 73 hexadecimal. ¿A cuánto equivale decimal? Equivale a 115 decimal. 0073 hexadecimal equivale a 115 decimal. Así es de que esta relación de cambios del catalizador, de ese numeral de conteos que está realizando la computadora, debe de estar como máximo en 115. Dice que falló la prueba, vamos a ver hasta cuánto valor se va esto. Ahora, E7. Perdón, es hexadecimal. Hexadecimal E7. Aquí está, esta cifra, ¿cuánto vale decimal? 231. 115, 231, pues está completamente fuera de valor. Obviamente que ya hay un código. Yo quise sacar este dato con este vehículo PT Cruiser y dar el número completamente elevado porque este vehículo, pues ahorita ya no trae convertidor catalítico. Ya no lo trae. Bueno, aquí es una forma de poderlo interpretar, ya lo sacamos con la calculadora de programación, este dato, y me resultó fallido. Ahora, quiero que esta misma prueba, ahora, la desarrollemos con otro equipo de diagnóstico. Vamos a colocar otro escáner. ¿Se acuerdan? ¿A cuánto equivale este? 121. Contra 231. La misma pantalla, el mismo vehículo, pero ahora con otro escáner distinto. Y vean ustedes el resultado. TIF, ahí está, el 21. El componente es el 00. Mínimo, dice, no aplica, pero como máximo sí, 115. El valor de la prueba, ¿cuánto fue? 231. Resultado, falló. ¿Qué hizo este equipo?
Pues este equipo ya me lo dio, ya no en hexadecimal, sino ya me lo dio en numeral decimal. Pero no por el hecho de que yo tenga el otro equipo de Inyectoclean no pueda hacer la prueba. Trabajo un poquito más, saco mi calculadora, ya vieron ustedes que no es complejo y ya yo puedo determinar. Pero se preguntarán ustedes, ok, pero ahí la falla ya está. ¿Cómo podría yo hacerlo? Esto sí es el escenario que les puse al principio. O el segundo escenario, más bien. Que yo afiné el vehículo y aquel te puede decir, ¿sabes qué? Pues ya tu vehículo, tu catalizador está al límite de su vida útil. No hay foco check, pero ya estamos en el umbral D. Vamos a ponerlo de esa manera. Obviamente, el mismo vehículo, máximo 115. Listo. Aquí me dio un valor 231. Digo, está fuera totalmente. ¿Por qué? Porque este ya no tiene catalizador, ya se lo quitaron. Obviamente ya hay un código de falla. Hablando del cliente que no habría código, el resultado pasó, pero ya está muy cercano a esto. ¿Qué les parece si lo podemos sacar en porcentajes? ¿Qué te parece si hacemos una regla de 3? Hagan ustedes la regla de 3. Vamos a pensar, 115 sería el 100% de desgaste del catalizador. Hasta ahí, 115 igual al 100%. Vamos a pensar que me dé el número del valor este, que me dé 110. No ha llegado a 115, tengo 110. Hagamos una regla de 3. Si 115 es el 100%, 110, ¿qué porcentaje estaría? Saque su cuenta. Efectivamente, estamos por el orden del 95%. O sea, ¿qué porcentaje de vida le quedó a ese convertidor catalítico? Tiene 5% nada más de vida útil. Entonces, ya ahí le hacemos el reporte al cliente. Ya vieron, el escenario cambia. Y aquí el reporte que le estoy haciendo al cliente, ¿sabes qué? Pues mira, no hay códigos de falla, listo, pero yo estoy encontrando que tu catalizador del banco 1 ya tiene 95% de desgaste. Próximamente se va a encender tu foco check y te va a dar el P0420, el de catalizador. Pues ya tengo el diagnóstico para el cliente, tengo el resultado, quedé bien con él, estoy dando un plus, pero estoy atrayendo también trabajo. Pero pues resulta que a veces somos dados de ahorrar plata. Y sí, compramos un catalizador nuevo, pero la pregunta ¿es la calidad exacta para ese vehículo? Imagínate que tú compras ese convertidor nuevo, o el cliente va y lo coloca, se lo venden en un negocio y se coloca ese que el cliente está llevando para ponérselo. Pues ya cuando le ponemos catalizador está nuevo, claro. Pero resulta que hacemos esa prueba del modo 6 después de colocarlo, dar un recorrido, que se cumplan los monitores. Y te encuentras con el nuevo vehículo. Resulta que el numeral del valor de la prueba tiene su numeral 48. Estás poniendo un catalizador nuevo, pero que para el orden de la computadora en procesamiento ya está cercano, está por arriba de un 40% de desgaste. Pues entonces la vida del catalizador va a ser mucho menor, a diferencia de cuando era el de calidad de un equipo original. Entonces ahí es donde tenemos nosotros también que defendernos y poderlo utilizar, porque puede 2 meses, si nosotros lo compramos y se lo cobramos al cliente, que es peor todavía ahí en esa parte, y resulta que en unos meses otra vez se le encendió el foco y su catalizador ya cumplió otra vez la vida útil. Y va a venir a reclamarme el cliente. Oye, pero se lo acabas de cambiar hace unos meses. Pues sí, todo depende a veces de la calidad que se está poniendo. Esos son los detalles que tenemos que cuidar en este sentido. No se trata de poder cambiar las metodologías de trabajo, simplemente pues dar un poquito de armas para podernos nosotros defender en esta área automotriz. Bueno, ya vimos ese ejemplo, ¿va? Ya vimos la primera tabla. Nos vamos con una segunda tabla, fíjate bien. De este mismo vehículo, ahora la prueba número 3.
Metí número 17. Ahora la prueba 17. El componente es el mismo. Estamos hablando todavía del banco 1. Y ahora es la prueba 17. Nos regresamos a la información técnica, a la tabla que tenemos. Y veamos, localizamos aquí. Localicemos la tabla, en la tabla, la prueba 17. Y aquí está. Y ahora del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2. Pero, pues me está dando aquí la prueba de bajo voltaje. Y obviamente, pues ¿qué es lo que me está indicando acá? Que la prueba falló. Ahora, la prueba falló, obviamente, del segundo sensor de oxígeno. Pues esto es claro. ¿Por qué falló la prueba? ¿Por qué creen ustedes que la prueba falló ahí? Claro, porque ya está pasando oxígeno. El segundo sensor de oxígeno está reportando oxígeno que no debiera reportar, siendo que el sistema está diseñado para que el catalizador, ¿sí?, lo tome y lo utilice para oxidar. Pero ya no hay nada, le sacaron las tripas a ese catalizador. Por eso tenemos este código. Perdón. Entonces, claro que yo corrijo, reemplazamos convertidor catalítico y por lógica, esto se podrá corregir. Pero aquí quiero aclarar un pequeño puntito. No necesariamente por el hecho de que yo tenga código de catalizador, es decir, de eficiencia, 420, 430, necesariamente tenga que ver con el reemplazo del catalizador o que el catalizador terminó su vida útil. No, ojo, pongamos atención en esto. A ver, respóndanme ustedes. Fíjate que las bujías que le estoy aplicando a ese vehículo no es la aplicación correcta. Sí, esas fueron las que me dieron para el vehículo, sí, pero la resistencia de la bujía no es la correcta. La calibración de las bujías no fue la correcta. Se calibraron mal. La pregunta es, si yo tengo un motor 8 cilindros, por ejemplo, ¿las 8 bujías las calibro igual? ¿Sí? Bueno, yo te pregunto, ¿estamos seguros que los 8 pistones tienen la misma compresión? Pues no tenemos la certeza de que tengan la misma compresión. Así es de que no por eso las bujías tienen que ir igual. Sí, recuerda que podemos nosotros utilizar un osciloscopio, podemos hacer pruebas ahí y podemos darle a cada cilindro la calibración, la luz de bujía, sí, necesaria para cada cilindro para hacerlo eficiente. La razón que sea que tú estés teniendo una mala combustión por mala aplicación de bujía, mala calibración de bujías, bobina de baja calidad que no cumpla con las especificaciones y el voltaje no sea el suficiente para quemar bien la mezcla, los cables de bujías igual deteriorados, lo que tú quieras que te esté logrando una mala combustión. Ok, no se está quemando completo el hidrocarburo, el combustible. Si esto es así, dime, ¿qué es lo que está reportando el sensor de oxígeno? ¿Mezcla rica o mezcla pobre? ¿Qué crees? Claro, el sensor de oxígeno estaría reportando mezcla pobre. Sí, claro que esto podría entrar en una controversia, porque tú puedes decir, no, es que no se está quemando la gasolina. Correcto, si no se está quemando el combustible completo, tampoco estás utilizando el porcentaje de oxígeno. A la mezcla de combustible es un 21% de oxígeno que entra. De lo cual es cuando tú tienes una mezcla perfecta, tienes estequiometría, se utiliza un promedio del 19%. Correcto. Un 2% de oxígeno sobrante, ese 2% de oxígeno sobrante lo absorbe el cerebro en el convertidor catalítico utilizando para oxidar. Correcto. Pero utilizas 19%. Va. Pero si no tienes una buena combustión, no estás utilizando el 19%. Pongamos un número, utilizas un 17%. ¿Cuánto sobró? 4%. ¿Y eso qué significa en el sensor de oxígeno? Claro, una mezcla rica.
Digo, perdón, mezcla pobre. Sí, voltaje bajo, por debajo de los 450 milivoltios. Eso es lo que está reportando el sensor, voltaje bajo. Recuerda que el sensor de oxígeno produce un voltaje inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno detectada. ¿Listo? Por lógica, la computadora, ¿qué va a hacer? Ampliar el ancho de pulso, más combustible. Si tienes un problema acá, aplicación, bujías, calibración, cables, bobina, lo que tú quieras, mala combustión, pues entonces te va a sobrar una cantidad de oxígeno mayor. El sensor no ve hidrocarburos, únicamente ve oxígeno. Entonces, eso va a hacer que aunque tu convertidor catalítico esté en eficiencia, no puede atrapar porque es un excedente de oxígeno lo que está sobrando. Entonces, ese excedente de oxígeno, ¿a dónde crees que va a dar? Al segundo sensor, claro, después del catalizador. Recuerden que este segundo sensor, ¿cómo tiene que estar trabajando? Con un voltaje alto, que significa que no hay oxígeno. Pero este segundo sensor va a empezar a ciclar. Está reportando que está sobrando oxígeno. Y eso, para la computadora, ¿cómo lo interpreta? Que el catalizador no está haciendo su función. Y tienes el código que mencionamos, baja eficiencia del catalizador. Entonces, ¿fue problema del catalizador? No. El código es el resultado de una mala combustión, sí, y la computadora lo está interpretando de esa manera. Así es de que si tenemos ese código P0, 420, 430, ¿cómo lo debemos de atacar? El código de eficiencia. Pues de antemano sabemos que lo vamos a atacar con un motor que esté a punto. Yo creo que con eso se lo voy a decir todo, a punto, en todas las condiciones. Pues muy sencillo, señores, conectamos el escáner, me voy al flujo de datos, me voy a Field Trim. De antemano sabemos que lo que es el ajuste de combustible corto y el ajuste de combustible largo, pues el largo tiene que estar estable y el corto tiene que estar ciclando. Los dos conteos, el porcentaje de ambos, pues debe estar en la sumatoria muy cerca de 0%. No es en cero, cercano, porque tiene que estar cambiando. Entonces, si yo veo un ajuste alto positivo y tengo código de catalizador, entonces mi problema no es el catalizador, es un problema de combustión, que la computadora ve pobreza, por eso quiere incrementar el ancho de pulso. Entonces ya no me voy sobre el catalizador, me voy a corregir esta parte. Pero si mi ajuste de combustible está muy cercano a 0% y tengo ese código de catalizador, pues señores, es muy probable que el problema, si no tengo el múltiplo de admisión, empaque o fracturado el metal del múltiplo del escape, pues es muy probable que el catalizador efectivamente esté en su tiempo de vida útil ya acabado. Entonces, nada más como comentario para no dejarnos ir únicamente con el catalizador, que hay otros factores que debemos de tener. Bueno, entonces aquí vemos la prueba 3 de 7, de igual manera lo estamos viendo con el equipo de Inyecto Clean. Pero conectamos otra vez el otro equipo de diagnóstico, prueba 17, componente 00, igual la prueba falló, y aquí está, mira, máximo 31, y el valor 40. ¿Por qué falló? Porque está arriba del valor máximo. Recuerda que el otro equipo nos lo dio hexadecimal, esto ya no lo da en decimal. Entonces, con cualquier equipo que utilicemos nosotros para esta situación, lo podemos analizar. Digo, es importante, como vuelvo a mencionar, que esta parte del modo 6 sí viene muy aplicado para el parque americano. Pero lo podemos utilizar. Aquí lo hemos trabajado nosotros con Kia, lo hemos trabajado con Nissan y con otras marcas de vehículo y podemos aplicarlo, nos ayuda bastante. Que no cumple con la normativa 100%, ¿sí? OBD2, pues digo, por las políticas de nuestros países o la mercadotecnia que existe en otros países, pero nos ayuda bastante, eso nos va a ayudar para poder tener una eficiencia mayor en trabajo. En el diagnóstico, en el taller, y nos protege, porque créanmelo, ustedes, como yo, tenemos un centro de servicio. Y el mismo problema que tienen ustedes en la reparación del coche es el mismo problema que tengo yo acá. Entonces esto está enfocado de tal manera que yo lo he aplicado en el taller y esto nos ha ayudado a nosotros para poder limitar quejas y problemáticas de los clientes. Pero créeme que el cliente se va satisfecho. Se va satisfecho porque yo le estoy vendiendo algo de diagnóstico diferente. Hagámoslo. Utilicémoslo.
Ahora, por último, yo nada más quiero mostrar otra pantalla diferente, ¿sí? Con otro escáner distinto. En el mercado existe un sinnúmero de equipos, ¿sí? Todos los equipos son eficientes, todos los equipos son buenos, no hay equipos malos. Sí, yo aquí quiero aclarar pues, qué equipo es el necesario para nosotros, cuál es el bueno, como hace la pregunta. Pues yo creo que tenemos que analizar varias cosas. ¿Qué parque vehicular es el que tengo en mi zona? Además de ese parque vehicular que tengo en mi zona, yo reparo multimarcas y multisistemas. Mi área es transmisiones, mi área es chasis, frenos, suspensiones, o soy multimarcas o multisistemas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que visualizar, porque unos equipos vienen para unos sistemas, otros vienen más enfocados para otros sistemas, pues por acuerdos de fabricantes, acuerdos entre ellos, ¿sí? Derechos que se tienen que pagar. Pero eso hay que analizarlo, hasta dónde puede entrar mi equipo, si es apto para mi zona, si es apto para mi mercado. Entonces, quiero mostrarles esta otra pantalla para que la analicemos. Veamos. Aquí es otro equipo de diagnóstico distinto. Aquí ponemos otro vehículo como prueba. Este es un Ford modelo 2002. Esta pantalla es el flujo de datos, todo lo que son parámetros, temperaturas, ajuste de combustible. Este banco 1, ajuste de combustible está a 10.9%. El ajuste de combustible corto está en 0.8 negativo. En fin, aquí este es un flujo de datos, ¿va? Bueno, lo que quiero ver con esto es lo siguiente. Analicemos esto. Aquí, quedemos en esta pantalla. Veamos. TID y SID. TID 49 y el SID 30. Componente 30, de este componente la prueba que se está realizando es la prueba 49. La prueba número 49, prueba de flujo bajo presión delta. Recuerden que en Ford, el sensor delta, o también conocido como sensor de PFE, sensor de presión diferencial, es decir, ¿de qué componente estamos hablando? De la EGR. Y la EGR, acuérdate, aquí tienes el componente 30 se refiere a la EGR. Y aquí tengo dos pruebas diferentes, la prueba 4B y la prueba 49. Prueba de flujo EGR y prueba de flujo bajo presión delta. Y aquí vemos otra cosa. Aquí está el mínimo, máximo es infinito, el valor 32,759, que son unidades. Las mediciones que está dando. ¿Por qué me dice que la prueba no se aprobó? Porque mira, no llegó al mínimo, el mínimo son 33, este llegó a 32. De la misma manera, mínimo, pues no aplica, pero tiene que llegar a un máximo, 26,214, ¿qué sucedió? Porque no está aprobada, porque está por arriba del máximo. Pero, ¿ves la diferencia con este otro equipo? Claro, una cosa puede ser la marca del vehículo, pero otra cosa también es hasta dónde si el fabricante de equipo invierte. Ahí viene la diferencia de precios de los equipos. ¿Qué estoy pagando? ¿Qué tienen los equipos? Es lo que hay que analizar. Si te fijas cómo ya te lo dio digerido totalmente, ya te dijo cuál es la prueba, ya te dijo cuál problema es. Claro que estás viendo tú esto aquí, claro, es justo que vas a tener un código de fallo. Y acuérdate que el código de fallo de EGR es un código P0401, en código genérico. Entonces, claro que al no aprobarla, es lógico que yo tendré un código de fallo. ¿Verdad? Aquí están los códigos, genérico y específico. Pero aquí está, incluyendo un código relacionado con mezcla pobre. Pero aquí están los códigos relacionados con la EGR.
Ya tengo código. Entonces, esta es otra forma con este equipo que me puede agilizar. Y para poderlo corroborar, pues analicemos con la información técnica. Componente 30, la prueba 49 y la prueba 4B. Modelo 2002 es el Focus. Seleccionamos el vehículo. Recuerden que yo me voy al menú general. Aquí, submenú. Aquí está modo 6. Me voy a las tablas. Acuérdense que el componente 30, la prueba era 49 y la 4B. La analizamos. Ahí está. 49 y 4B. Aquí está. Me dice flujo bajo presión delta, DPFE, y el EBR, que es el solenoide controlado a través de un ciclo de trabajo por parte de la computadora, que es el que deja pasar el vacío para la apertura de la EGR. Entonces aquí es el porcentaje del ciclo de trabajo y aquí es la presión del DPFE. Acuérdense que tengo presión, ¿sí?, positiva y negativa, por eso tiene los dos conductos la DPFE. Que los antiguos, acuérdense que tenía una manguera más gruesa, más delgadita, high y ref. Correcto. Entonces aquí está la prueba que se está realizando. Pero analicemos esto de la siguiente manera. Fíjate bien. 49 a 30, aquí está la prueba. Pero aquí me dice la información técnica que para la prueba, por ejemplo, 49, listo. Una vez sacándolo a decimales, le voy a restar esta cifra, el resultado lo voy a multiplicar por esto y me va a dar ¿qué? Pulgadas de agua. Ahí está. El resultado puede ser positivo o negativo. Presión positiva, presión negativa. La prueba 4B. Para la prueba 4B, yo voy a hacer esta multiplicación del resultado y me va a dar ciclo de trabajo. Entonces, ahí para que nosotros veamos esta parte, lo que me está dando una prueba 49 y una prueba 4B. Aquí está el resultado que me tiene que dar. Pero señores, así de sencillo, si no queremos hacer toda esta multiplicación, toda esa división, si todas estas ecuaciones que el fabricante me da, que sería importante poderlas interpretar, hagámoslo por porcentaje así como lo vimos. Hagamos una simple regla de 3. Tienes un mínimo, tienes un máximo y tienes un valor. Entonces ahí agarramos nosotros un porcentaje y sobre el porcentaje tiene que ser y podemos sacar la vida útil. ¿Qué tal? ¿Les parece? Pues yo les agradezco por su atención. Aquí estaremos próximamente llevando más seminarios, más charlas, su servidor y pues, muchos más compañeros que están integrándose aquí por parte del ICEA. Muchísimas gracias y espero que esto sea de utilidad para todos ustedes.